¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en Radio Vital 91.1 FM. Bueno, ayer a las 11:59 de la noche, ayer martes 23, se cerró el plazo para las inscripciones de los partidos políticos, planchas presidenciales, listas al Senado, a diputados, al Parlamento andino, de cara al proceso electoral del 12 de abril del 2026, el próximo año, dentro de algunos meses, nada más. Pero sí es cierto que se cerró, pero no es que ya no habían más grupos políticos que inscribirse. Lo que pasa es que algunos a última hora, o por X razones, se han inscrito en el plazo convenido, pero el trámite no ha culminado. Por eso hoy en la mañana el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho al país que al mediodía de hoy, al promediar el mediodía, ya el jurado, el máximo ente electoral, va a dar cuenta del número exacto de partidos políticos con sus planchas, con sus listas al Parlamento, al Senado, con el tema del Parlamento andino, inscritos para el proceso electoral. Luego de eso ya viene el tema, el otro tema de las tachas y todo lo demás, ¿verdad? Muy bien, entonces todo va quedando, digamos, listo. Poco a poco están pasando los días, las semanas y los meses para el proceso del 12 de abril. Hay algunas sorpresas, una que me llamó particularmente la atención y muchos medios no rebotaron la noticia, o mucha gente no se ha enterado, que finalmente Juntos por el Perú, que es una suerte de alianza informal ahora, aunque no gustan algunos que diga eso, pero digo, es una alianza informal porque no es Juntos por el Perú solamente, sino que es Juntos por el Perú y otros grupos políticos, que no se formalizaron en una alianza por A o B razones, pero es una alianza, por lo menos, digamos, de palabras, si cabe el término. Así que Roberto Sánchez no podrá decir a partir de la bancada que saque o de lo que logre en el proceso del 12 de abril, que lo ha hecho el partido solamente, sino en base a una alianza. Pero lo que quería decir es que la sorpresa es que en esta alianza que jefaturaba Roberto Sánchez con Pedro Castillo, hay un tercero, Antauro Humala. Y digo sorpresa porque Pedro Castillo y Antauro Humala eran como el agua y el aceite. Y sin embargo han convenido, ¿no?, en base a sus intereses, quiero pensar que en base a los intereses del país, que es necesario limar asperezas, juntarse y prepararse o plantearse, digamos, un grupo fuerte, sólido de cara a las elecciones del 12 de abril. Hemos invitado a Hernando Ceballos, él es candidato al Senado de la República justamente por Juntos por el Perú, para que quizá nos dé algunos detalles de lo que no hemos terminado de conocer respecto de esta alianza. Hernando, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto siempre estar en este informativo. Usted ha sido ministro de Salud, Hernando, exitoso además en el gobierno de Castillo. ¿Podría explicarnos cómo es que se logró esta, digamos, aleación entre Pedro Castillo y Antauro Humala? Bueno, primero hubo una convocatoria previa de lo cual surgió un acuerdo político, Juntos con el Pueblo, cuyo partido inscrito dentro de este acuerdo político, donde estaba Adelante Pueblo Unido, Todos con el Pueblo, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, estaba Juntos por el Perú, que sí tiene inscripción. Entonces, en esta convocatoria, todos estos movimientos le dijeron sí a la convocatoria de Pedro Castillo, porque en esta convocatoria se incluían varios puntos que consideramos colectivamente que son necesarios. El tema de la Asamblea Constituyente era un tema clave para nosotros, el tema de la libertad del propio presidente Castillo y una serie de medidas que tienen que ver con el cuidado ambiental, etcétera. Pero Hernando, una de las condiciones, digamos, salvo que usted me corrija, que planteó Pedro Castillo para seguir adelante con Juntos por el Perú, era que Antauro no podía estar en el grupo. Y efectivamente Roberto Sánchez lo puso al margen. No fue una condición. Hubo un trascendido en esa dirección, pero no fue una condición. Lo que pasa es que Antauro Humala
aparentemente iba a una alianza con Juntos por el Perú. Así es. Sí, claro. Todavía no estaba Pedro Castillo allí. No estaba, pero Claro. la evaluación, evidentemente, que hizo Juntos por el Perú, yo no soy integrante de Juntos por el Perú, fue que acercarse a la propuesta de Pedro Castillo era muchísimo más importante, de mayor trascendencia, como de hecho lo es. Mi fuente es directa, Hernando. Mi fuente es directa. Pedro Castillo dijo sí, pero Antauro no va. Y efectivamente, lo pusieron al margen. Bueno, mi fuente no es directa, porque esto es lo que yo he conversado con Pedro Castillo. O sea, Pedro no es que dijo yo voy a vetar a Antauro Humala. Lo que pasa es que en la convocatoria que hizo Pedro Castillo, no participó en ese momento Antauro Humala. Antauro Humala no se sentó en ese momento, primero porque Pedro Castillo está detenido, para conversar. Yo estoy dispuesto a ceder en esto y en esto no. Yo tengo entendido, por lo que he conversado con los compañeros de Juntos por el Perú, que hay algunos elementos centrales que justifican la presencia de Antauro Humala como candidato por Juntos por el Perú. Y el eje central es la adhesión a la Asamblea Constituyente, porque coincidimos con Antauro Humala en que este país necesita una revisión total de su Carta Magna, porque necesitamos que el crecimiento sea para todos, enfrentar la inseguridad ciudadana de otra forma, y otros puntos que creo que son claves que justifican el cambio de constitución. A partir de allí, por supuesto que pueden existir o no diferencias, como pasa con todas las alianzas de los partidos políticos. Una de esas diferencias era que Antauro Humala había criticado a Pedro Castillo y más bien se había upado al nuevo gobierno de Dina Boluarte. Bueno, por supuesto, lo que declaró el compañero Antauro Humala no lo compartimos. Yo tampoco comparto las críticas que puede haber hecho Antauro Humala a Pedro Castillo. En lo que sí coincido es en la actitud frontal contra la corrupción y la actitud frontal contra los grupos de poder en el país. Que eso no se puede tolerar más porque somos un país que ha crecido durante 2 décadas, o 3 casi, pero que sin embargo cuando vino la pandemia nos mostró que quienes se habían aprovechado del crecimiento no eran las grandes mayorías, sino un grupo minoritario. Y eso es intolerable viendo la realidad social que tenemos en nuestro país. Ahora, su posición va a ser un poco parcializada y es lógico, pero igual se lo pregunto porque usted desarrolla su trabajo, digamos, no solamente en Lima, sino fundamentalmente en las regiones. Antauro Humala y Pedro Castillo tienen fuerza en las regiones. Bueno, primero, Rodolfo, es que yo siempre digo lo que pienso, aunque eso a mucha gente no le gusta, ¿no? No lo digo yo, lo dicen las encuestas además. Es decir, la aceptación que tiene Pedro Castillo, el rechazo a su prisión, la sensación de que aquí hubo un golpe de Estado es mayoritaria en el país, ¿no? Además, la gente entiende que los 15 meses de gobierno de Pedro Castillo fueron bloqueados absolutamente desde los otros poderes del Estado. Por eso tiene respaldo. Ahora, basta hacer un poquito de memoria para darse cuenta que las convocatorias que ha tenido Antauro Humala, coincidamos o no con Antauro Humala, han sido sumamente importantes en muchas ciudades del país. O sea, es un hombre que convoca, tiene un lenguaje directo, confronta con los grupos de poder, no le tiembla la mano cuando dice aquí hay que avanzar en un cambio constitucional profundo, hay que tomar un conjunto de medidas en la inseguridad ciudadana, y la gente comparte esa visión, ¿no? Pero creo que fue golpeado, digamos, por la población un poco Antauro cuando apoyó a Dina Boluarte, me parece. No, yo creo que sí, efectivamente eso le molestó a mucha gente y yo creo que fue correcto. Yo creo que lo que dijo Antauro fue desafortunado en ese momento. No creo que la intención de Antauro ha sido apoyar a Dina Boluarte, sino hizo una interpretación de lo que sucedió en ese momento. Por supuesto, te reitero, yo no la comparto y creo que mucha gente tampoco. Si mal no recuerdo, una de las oportunidades en que él expresa su apoyo a Dina Boluarte fue en Lima. Y en ese mismo momento que él expresa su apoyo, la gente que estaba ahí aplaudiéndolo empezó a silbarlo. Seguramente yo no estuve en ese momento, pero obviamente por lo que me he enterado, eso ha sido así. Esas palabras fueron desafortunadas, no fueron adecuadas.
creo que él después ha querido explicar, y lo ha hecho en más de un medio de comunicación, de que el tema no ha sido de apoyo a Dina Boluarte, sino una lectura que Dina Boluarte era la sucesora, digamos, constitucional del presidente Pedro Castillo. La gente ha entendido de que lo que pasó con Pedro Castillo había sido un golpe de Estado. Ahora, habría que preguntarse si, como en las matemáticas, en la política también 1 más 1 es 2. O sea, juntos, Antauro Humala y Pedro Castillo van a significar una solidez tremenda que, no sé, pues los lleve a la segunda vuelta o por lo menos les signifique una importante bancada en el Parlamento. Es muy probable. Antauro Humala tiene una posición que para muchos sectores de confrontación con grupos de poder, con lo que está pasando en el país, las injusticias, que a mucha gente le parece que es una posición que hay que afirmarle en un país como el Perú, donde no se puede ir con medias tintas. Y la verdad es que en ese aspecto yo comparto eso que señala Antauro Humala, que en este país hay que tomar medidas radicales. No se puede ser tolerante con la pobreza y con la corrupción en el país. Sí, pero el perfil de Antauro Humala, por ejemplo, no se parece en nada al perfil de Hernando Ceballos. Usted es un hombre de izquierda, radical, si se quiere, en algunos temas, pero digamos con mucha cordura y con mucha frontalidad y claridad. Eso no es lo que despierta Antauro en sus discursos. Bueno, a alguna gente no le despierta ni siquiera simpatía a Antauro, pero a otros sí. Bueno, ese es parte de lo que es un acuerdo político. O sea, no es Antauro Humala. Me parece que usted se está comiendo algunos sapos, No. digamos, y llevando la fiesta en paz de cara al proceso. Si usted me preguntara si yo coincido en todo lo que dice Antauro Humala o en todo lo que dicen muchos políticos con los cuales yo tengo que compartir a veces puntos de vista, seguramente le diría, hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Pero esto que estamos tratando de construir es un frente político con coincidencias sobre temas centrales. Si usted me dice, por ejemplo, la gente que respalda la actual situación de cosas desde el punto de vista de la estructura de nuestro país, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con la política económica, estamos de acuerdo con la gratuidad de la salud y la educación, estamos de acuerdo con la defensa del medio ambiente, estamos de acuerdo con una reforma laboral importante. Ahí usted va a encontrar un parteaguas, Rodolfo. Los partidos de la derecha y los conservadores y algunos tibios que van a decir vamos poco a poco, y otro sector que dice eso hay que resolverlo ya, porque esos son millones de peruanos que no pueden comer ni siquiera 2 veces por día. En eso coincidimos. Los que estamos en el acuerdo de Juntos por el Perú somos los intolerantes con lo que está pasando en el país. Yo estoy seguro que no se necesita ser brujo. Cuando lleguen al Congreso, cuando Juntos por el Perú llegue al Congreso, se van a desperdigar, cada uno por su lado, cada uno por su Bueno, eso quisiera sectores de la derecha. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso es lo que yo no soy de derecha. No, bueno, está bien, pero mucha gente de derecha piensa así, ¿no? Yo no creo eso, y además vamos a luchar para que eso no pase, porque eso sería frustrar la voluntad de la gente y volver a postergar los cambios que tanto necesitamos en el país, ¿no? Bueno, esta noticia que me acaban de alcanzar y que es de Infobae, es un medio digital sí, serio, claro, argentino, a usted lo va a poner de vuelta y media. Antauro Humala no va al Senado. Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar. La información, la señorita productora, la información es del propio Infobae, ¿verdad? No es una foto ni nada. Es del propio Infobae, nada más le pregunto. No. A ver, vamos. ¿Pero qué le parece eso? Lo que le acabo de contar. Bueno, ¿no lo cree? Bueno, no es que no lo crea, yo puedo creer. No, aquí está. Está bien, bueno, si es así. Permítame, sí. Es del propio Infobae. Vamos a dar cuenta del tema. Dice: el partido Juntos por el Perú dio marcha atrás y no incluyó al líder etnocacerista en ninguna de sus listas. Su candidatura de todos modos se caería por tener pendiente, es cierto, el pago de una reparación civil. Humala llegó a presentar una demanda para que no se le exija ello. El líder etnocacerista Antauro Humala no fue inscrito como candidato al Senado, como anunció el candidato presidencial de Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez. Puede pasar. No, ha pasado ya.
Bueno, le digo, este tipo de situaciones pueden pasar no en este caso solamente, sino en muchos casos. Si el candidato considera de que finalmente no hay una compatibilidad, un acuerdo político, el lugar que se le ha dado en la lista del Congreso, puede tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No voy. No conozco, y además aventuraría de manera poco responsable, cuáles son las razones por las cuales esto ha ocurrido, según usted me está informando, ¿no? Habrá que enterarse bien cuáles han sido los motivos por los cuales Antauro Humala no está más en la lista, ¿no? Ahora, Isaac Humala no es Antauro Humala, ¿verdad? Estoy hablando del tema del apoyo popular. No, claro. No. Claro. Ahora, si me permite, Rodolfo, el eje central por el cual se constituye el acuerdo fueron los puntos que señaló Pedro Castillo y el respaldo del presidente Pedro Castillo. Eso está inamovible. Si eso se moviera, usted me diría, sí me pondría de vuelta y media, porque hemos llegado a un acuerdo por el cual nosotros estamos en ese espacio, y eso se mantiene, ¿no? Con o sin la presencia del mayor Antauro Humala, ¿no? Con el cual hay coincidencias y también diferencias, ¿no? No sé en qué términos se ha producido el alejamiento o la exclusión de Antauro Humala, pero esto no modifica, ni tiene por qué modificar un centímetro la situación del acuerdo. Vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Claro, y regresamos para seguir conversando con Hernando Ceballos, candidato al Senado por Juntos por el Perú.